Quiero compartir con ustedes un artículo científico que me impactó. En él se aborda la desconexión entre el cerebro y el cuerpo. Desde una mirada de base sensorial somática, se ve el impacto del trauma en la neurobiología. Las autoras Carney y Lanius han hecho una excelente labor al reunir muchas investigaciones que nos dan una claridad enorme sobre el impacto del trauma en la neurobiología y la regulación. A los terapeutas en general y en particular aquellos formados en Brainspotting, ustedes saben que Brainspotting es un modelo neuroexperiencial que hace mucho hincapié en la presencia del terapeuta, en la sintonía dual profunda como un eje principal para ayudar a las personas a recuperarse de las experiencias traumáticas. Espero que disfruten de este artículo tanto como lo hice yo. Hola a todos, bienvenidos a este episodio Mente y Cuerpo, el puente roto. Soy su anfitrión y hoy comenzamos una travesía de 3 partes de uno de los artículos más revolucionarios que he leído sobre la neurobiología del trauma. Se titula La desconexión entre el cerebro y el cuerpo, una base sensorial somática para los trastornos relacionados con el trauma, de las investigadoras Carney y Lanius. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tus pacientes te dicen frases como "no siento mis pies", "el mundo es extraño" o "me siento como si flotara"? Durante décadas, la terapia intentó resolver el trauma desde el ático de la mente, desde las palabras, desde los pensamientos. Pero, ¿y si el problema estuviera en el sótano? ¿Y si el trauma no fuera un mal recuerdo, sino un auténtico ataque a los sentidos? Hoy vamos a descubrir por qué. Vamos a conocer los 2 sistemas que sostienen nuestra existencia: el vestibular, nuestro sentido de equilibrio y la gravedad, y el somatosensorial, el tacto, la presión, el dolor, la temperatura. Porque si los cimientos de la casa fallan, no importa lo bonito que pinte el ático, todo se tambalea. Prepárense para entender por qué el TEP clásico no es lo mismo que el subtipo disociativo. Por qué la hiperactivación y la desconexión 2 caras de la misma moneda. Y por qué la disociación no es estar despistado, sino un mecanismo de supervivencia brutalmente eficaz. Pónganse cómodos, preparen un café y vamos a sumergirnos en los cimientos rotos. Bloque 1. El cuerpo, el ancla de la existencia. Imagina que tu cuerpo es una casa, es el lugar donde vive tu cerebro. Para que esa casa sea funcional, necesita cables que conecten las habitaciones. En neurociencia, esos cables son los tractos aferentes, los que llevan información del cuerpo al cerebro, y los eferentes, los que llevan órdenes del cerebro al cuerpo. Normalmente esto es una autopista de alta velocidad. Sientes algo, tu cerebro le da un contexto emocional, esto es bueno o esto es peligroso, y actúas. Pero ¿qué pasa cuando esta autopista colapsa? Aquí es donde entran 2 sistemas de lo que hablamos poco en terapia, pero que son los cimientos de todo: el sistema vestibular y el sistema somatosensorial. El sistema vestibular es tu sentido del equilibrio y la orientación espacial. Te dice dónde está arriba y abajo. Te mantiene conectado a la gravedad. El sistema somatosensorial es el tacto, la presión, el dolor, la temperatura y la propiocepción. Saber dónde está tu brazo sin mirarlo. Las autoras destacan un punto fascinante. Estos sentidos son filogenéticos y ontogenéticos. En términos sencillos, esto significa que evolucionaron hace millones de años. Los peces ya contaban con sistema vestibular y son los primeros en formarse en el ser humano, incluso antes de nacer. Si estos cimientos fallan, todo lo que construyas encima, emociones, pensamientos, relaciones, identidad, va a tambalear. Bloque 2. El espectro del trauma, del ruido al silencio. El artículo se centra en 2 formas en las que el cerebro procesa el trauma,
Y aquí es donde la clínica se pone interesante. El TEP clásico, el volumen al máximo. Imagina una radio con el volumen tan alto que los altavoces vibran y distorsionan el sonido. Esto es la hiperreactividad sensorial. El paciente tiene umbrales muy bajos. Cualquier ruido, cualquier roce es interpretado por el tronco cerebral como una amenaza de muerte. Las regiones inferiores del cerebro, las más primitivas, están gritándole a la corteza. El resultado es hipervigilancia, sobresalto, insomnio. En el subtipo disociativo, el mute del cerebro. Este es el caso de hasta el 44% de las personas con trauma severo. Aquí ocurre lo contrario, la hiporresponsividad. Y hay dos fenómenos muy comunes. Despersonalización. El paciente siente que está fuera de su cuerpo, que sus extremidades no le pertenecen. Es una hiposensibilidad somática. El cerebro desconecta el cuerpo para no sentir dolor. De realización. El mundo parece irreal, como una película en cámara lenta. Es una hiposensibilidad hacia afuera. Las autoras dicen algo desgarrador pero brillante. La disociación es un mecanismo interno para silenciar a las personas aterrorizadas. Es una adaptación para no morir de miedo. Pero el costo es carísimo, perder la conexión con la realidad, con el cuerpo, con uno mismo. Bloque 3. Integración vertical y horizontal. O por qué el Wi-Fi cerebral falla. Para que te sientas como tú mismo, tu cerebro necesita dos tipos de conexión. Integración vertical, la comunicación entre el sótano, tronco cerebral, sensaciones puras, y el ático, la corteza, donde pensamos y planificamos, donde damos significado. En el trauma, el sótano se inunda de alarma y el ático se cierra bajo llave para no sentir. Y la integración horizontal, la comunicación entre los hemisferios y diferentes áreas de la corteza. En el trauma, las piezas del rompecabezas pueden estar sanas. El cerebro no tiene un agujero físico, pero la sincronía neural se pierde. Es como tener un teléfono último modelo, pero no tener señal de Wi-Fi. Las partes no se hablan entre sí. Bloque 4. El abandono como trauma sensorial. Esto es vital para quienes trabajan con niños o trauma complejo. El artículo nos recuerda que el cerebro de un mamífero necesita estímulos sensoriales positivos. Abrazos, contacto visual, mecerse, voz suave, para poder desarrollarse plenamente. Cuando hay negligencia emocional o física, las regiones inferiores del cerebro no reciben la comida sensorial que necesitan. El abandono es traumático porque genera un miedo perpetuo a que las necesidades básicas de supervivencia no se cumplan. Sin ese contacto seguro, el sentido del yo no tiene dónde anclarse. Bloque 5. Los cimientos invisibles. Gravedad, equilibrio y el poder del tacto. El sistema vestibular, el sentido que nunca duerme. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un bebé se calma cuando lo acunas? ¿O por qué un paciente con trauma severo siente que se cae o que el suelo no es firme? La respuesta está en el sistema vestibular. Es el sistema que detecta la gravedad. Y la gravedad, colegas, es la única constante en nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. El artículo nos dice algo precioso. Desarrollar una referencia a la gravedad es fundamental para la seguridad. Este sistema funciona en el subconsciente. Solo lo notas cuando falla. ¿Recuerdas esa sensación de vacío en el estómago cuando tropiezas? Eso es tu sistema vestibular disparando la frecuencia cardíaca y tu respiración para salvarte la vida antes de que te des cuenta de que caíste. ¿Y qué pasa en el trauma? En el TEP, este modulador del equilibrio está distorsionado.
Si el sistema que debe darte estabilidad no funciona, el mundo se vuelve un lugar de caos perceptivo. Las investigaciones muestran que en el subtipo disociativo hay una disminución de la conectividad entre los núcleos vestibulares y las áreas del cerebro que crean la conciencia corporal. Por eso, el paciente dice: no siento mis pies, siento que floto. No es una metáfora, no es poesía, es su sistema vestibular perdiendo la conexión en el ático del cerebro. El sistema somatosensorial, más que solo tocar. Ahora hablemos de la piel, los músculos y las articulaciones. El artículo divide el tacto en dos canales que son fundamentales para nosotros en la clínica. El tacto discriminativo, el qué y dónde, es el que te permite saber que tienes una pluma en la mano sin mirarla. Es el mapa de tu cuerpo. Si este mapa se borra por el trauma, el paciente pierde su esquema postural, su sentido de los límites. Y el tacto afectivo, el cómo me siento. Aquí es donde quiero que prestes mucha atención. Existe una vía neuronal específica, las fibras C táctiles o aferentes CT, que solo responden al tacto suave, lento y a la temperatura de la piel. Es el canal del cariño, del vínculo. Cuando este sistema se activa, se libera oxitocina, baja la frecuencia cardíaca, se reduce el cortisol y disminuye la ansiedad. El drama del trauma temprano. El artículo cita estudios con ratas donde el lamido de la madre, su versión del tacto afectivo, determina cómo el cerebro manejará el estrés del adulto. Las crías que reciben más lamido desarrollan más receptores para la calma. Las que no, viven en un estado de alerta permanente. Si un niño sufrió negligencia o abuso, este sistema no se desarrolló bien. Por eso, para muchos de nuestros pacientes, un abrazo o un toque suave no es relajante, es amenazante. Su cerebro ha aprendido que el contacto físico no es seguridad, sino el preludio de algo peligroso. Bloque 6. Las raíces del ser. ¿Por qué el trauma no tiene palabras? En el bloque anterior hablamos de los sentidos, pero ¿por qué son tan importantes? Las autoras nos regalan una imagen poderosa. El cerebro es como un árbol. Podemos admirar las hojas y las ramas, nuestros pensamientos, el lenguaje, la cultura, la creatividad. Pero nada de eso sobrevive sin el tronco y las raíces. En nuestro cerebro, las raíces son la médula espinal y el tronco cerebral. La jerarquía de la supervivencia, filogenia y ontogenia. Filogenia, la historia de nuestra especie. Ontogenia, nuestra historia desde el útero. ¿Qué fue lo primero que evolucionó en los vertebrados? El tronco cerebral. ¿Qué es lo primero que se desarrolla en el útero? El tronco cerebral. Estas estructuras primitivas se encargan de una sola cosa, que no mueras. Los sistemas que vimos antes, vestibular y somatosensorial, son los más antiguos. Son la primera capa. Mucho antes de que pudieras ver bien o entender palabras, tu cerebro ya estaba procesando la gravedad y el contacto físico. La vista y el oído son capas más nuevas, construidas sobre estos cimientos. El cerebro triuno, un edificio con 3 pisos. Citando a MacLean, el artículo nos invita a ver el cerebro como un sistema de estratos. 1. El sótano, cerebro reptiliano o subcortical. Supervivencia pura, reflejos, equilibrio, ritmo cardíaco, respiración. 2. El primer piso, sistema límbico, emociones, memoria emocional, cuidado de las crías, vínculos sociales. 3. El ático, neocorteza, inteligencia abstracta, lenguaje, planificación, flexibilidad, conciencia reflexiva. El gran error clínico. A menudo, como psicólogos, tratamos de reformar el edificio desde el ático. Queremos que el paciente entienda su trauma, que lo ponga en palabras, que desarrolle insight. Pero el trauma, nos dicen las autoras, ocurre en el sótano.
El trauma como una inundación en el sótano. Cuando hay una amenaza para la supervivencia, la neocorteza, el centro inteligente, se apaga parcialmente. El control lo toma la región integradora subcortical. Esta zona es prereflexiva. Procesa información, pero no tiene palabras, no tiene narrativa, no tiene tiempo lineal. ¿Qué significa esto para tu consulta? Significa que los síntomas de tu paciente, ese vacío en el estómago, ese mareo, esa opresión en el pecho, esa desconexión del cuerpo, están atrapados en estructuras que evolucionaron millones de años antes que el lenguaje. Por eso el paciente te dice, no sé cómo explicarlo, solo siento que me voy. Solo sé que el cuerpo me tiembla. No es que no quiere hablar, es que en esa zona del cerebro no hay palabras. Hemos cubierto mucho terreno hoy, desde los sistemas vestibulares y somatosensoriales hasta el cerebro triuno, pasando por las dos caras del trauma, la hiperreactividad y la disociación. Pero esto es solo el principio, porque si el trauma vive en el sótano, necesitamos entender cómo se construyó ese sótano, de dónde vienen estos sistemas, cómo se desarrollan en el vientre materno, qué papel juega el apego en todo esto. En el próximo episodio viajaremos a nuestro pasado evolutivo. Hablaremos de peces, de gravedad, de úteros y de cómo el tacto de una madre puede determinar la salud mental de un adulto décadas después. Si te ha resonado lo que hemos hablado, te invito a suscribirte y compartir este episodio con otros colegas, porque entender el trauma desde los sentidos cambia radicalmente cómo acompañaremos a nuestros pacientes. Nos escucharemos nuevamente en el episodio 2, el legado de nuestros ancestros.